Hoy en Octavo estamos con Marcia Carmo, que es corresponsal del Jornal do Brasil y BBC de Brasil. Estamos con Julio Segador, corresponsal de ARD, Alemania en Sudamérica, y Taos Turner, que es corresponsal de Dow Jones en Argentina, el Wall Street Journal, ¿no? Te había hecho una pregunta. ¿Es negocio para algunos capitales, para los capitales norteamericanos, invertir hoy en la Argentina? Creo que habría que tener un apto médico para invertir en Argentina, porque es tan riesgoso y requiere tanta paciencia y tanta sabiduría y visión de largo plazo que no es para todos. Pero habría que distinguir entre inversiones de capital del mercado, por ejemplo, en la compra de bonos, por ejemplo, y otras en las inversiones en producción, el sector agrícola, por ejemplo. ¿Es negocio? Sí, hay que saber lo que uno hace. El gobierno no tiene problemas de deuda, al menos con capital que debe afuera del país, entonces tiene una capacidad de pago muy sólida, pero tiene una reputación por ser muy imprevisible. Por lo tanto, los bonos rinden fortunas. Si alguien sabe cómo invertir en eso, puede ganar mucha plata. Es quizás aún más o más riesgoso invertir en el país, en la economía de manufacturera quizás, porque nadie nunca sabe qué va a pasar. Si las reglas del juego, famosas reglas del juego, van a cambiar de un día para el otro, eso no se sabe. Al menos esa es la visión que tienen muchos inversores y muchas empresas, que están ganando dinero en este momento, pero no necesariamente están haciendo mayores inversiones porque quieren poder girar dinero afuera, por ejemplo, cosa que no pueden hacer. Taos, mucho se dice que como que la Argentina está un poco fuera del radar en este momento en ese sentido. ¿Es realmente así o se miran algunas cosas muy específicas y nada más? Fuera del radar para el inversor común. Es un enfoque muy interesante para el inversor de alto riesgo, que sabe aprovechar del mercado. Es un juego casi para ellos. Para empresas cotidianas y normales, digamos chicas, está muy fuera del radar, en general. ¿Cómo ven el periodismo en la Argentina? ¿Están viendo esta pelea periodística? ¿Están viendo el tema de los medios? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué ves vos que no sabías o que descubriste? Si me preguntas si hay libertad de expresión, yo digo que sí. Yo digo que sí. Pero lo que actualmente está pasando con la ley de medios me parece también una cuestión con muchos interrogantes, porque para mi manera de pensar sobre el periodismo, si tienes una empresa, lo que necesitas es seguridad jurídica, y parece que actualmente lo que está aquí ocurriendo es bastante difícil para una empresa de actuar si no tienes esta seguridad jurídica, que de un momento al otro, con una ley que no está implementada aún 100%, quizás... O sea, que ves más problemas en el negocio periodístico que en los periodistas, que en la libertad de prensa. Sí, yo creo que a mí en Alemania muchos me preguntan, cuando leen todo esto de la discusión que hay sobre la ley de medios, pero es que no hay libertad de expresión en Argentina. Yo digo, sí hay libertad de expresión. No es como en otros países que quizás, en Venezuela, por ejemplo, que tengo dudas si hay libertad de expresión totalmente, o en Cuba, pero en Argentina sí, 100%. Marcia. Eu também concordo que há liberdade de expressão, pero chama muito a atenção em outros países e observatórios de prensa regionais e de outros países também. É tema de debate frequente ultimamente na Argentina, porque em Brasil se lançou uma lei de transparência durante o governo da presidente Dilma Rousseff, não? Então, está mais fácil para aceder a documentos, a dados, e isso tem que ver com direitos humanos, os documentos também da época da ditadura, os documentos econômicos. Então, o que se questiona em ONGs, observatórios e grupos de prensa é por que na Argentina as entrevistas com perguntas não são tão frequentes, por que não há todavia uma questão de transparência mais firme. O sea, hay libertad de prensa, pero sin embargo, podéis observar... Y hay una ley de acceso también a la información. Lo que pasa es que a veces tarda un poquito en gestionarse ese acceso, digamos. Pero es una cosa que observen en las redes sociales, en los centros de universidades extranjeras sobre tema de prensa. Siempre aparecen esos cuestionamientos acerca del cotidiano, ¿no?
de la Argentina, ¿no? Claro. Estamos en... no, adelante, sí. No, quería decir que creo que hay que tener una concepción de libertad de expresión un poquito más amplia para incluir la autocensura que existe en el país. Porque es muy difícil conseguir que fuentes hablan con nombre y apellido. Y eso no pasa en otros países de religión, bueno, en Venezuela, Ecuador. Pero los temas más inocuos son muy difíciles de cubrir porque los empresarios, hasta los académicos, los funcionarios, ministros incluidos, que quisieran salir a hablar con nombre y apellido, dicen que tienen miedo de hacerlo. Y eso entra en la ecuación y es algo que dificulta nuestro trabajo al menos y que hace que la nota final tiene menos valor para el lector porque no puede juzgar exactamente. No hay testimonio directo, ¿verdad? Exactamente. Claro. Es un tema importante, creo. Vos ibas a decir algo, Sí, Julio. lo que llama mucho la atención también en Alemania es una cosa que allí no existe, pero que aquí existe muy fuerte, que es esta división en, lo digo ahora muy placativo, en periodistas K y periodistas opositores, como también últimamente se ha visto. En Alemania el periodismo tiene más una tradición como el cuarto poder que controla también los tres poderes estatales. Y eso implica también que los periodistas más que nada son, entre comillas, neutral. Claro, también tenemos periodistas que quizás son más cercanos al Estado y a grupos políticos, pero en general en Alemania el periodismo es muy neutral, viéndolo como el cuarto poder. Y eso es una cosa que he tenido yo también en varias notas que explicar, que aquí hay una división muy fuerte, una polarización también muy fuerte de los periodistas, que allí no se conoce, los periodistas K, que son como si fueran periodistas es del como que Estado. eso queda reservado a las páginas editoriales, en todo caso, como el caso del famoso el Washington Post, el New York Times, que en cada campaña dicen nosotros apoyamos a este candidato. Ahora, las páginas del diario después destilan cualquier tipo de información, digamos. Porque una cosa interesante acá es cómo se financia el medio, ¿no? Porque la sensación es que tampoco los empresarios se animan a hablar. Esto quiere decir que los periodistas somos parte de una sociedad que de alguna manera recibe o auspicios o un dinero o una subvención o un salario. Todos vivimos por un salario. Entonces, hasta los empresarios también tienen a veces temor, me parece, porque esos diarios tienen unos dueños que a su vez también tienen algunas relaciones, ¿no? Esta es la sensación. No sé cómo es en otros países. ¿De qué viven los diarios? ¿De la publicidad oficial, de la publicidad privada? ¿De qué viven? No puedo hablar de los casos en Brasil, en Alemania, pero en general en Estados Unidos de la publicidad privada. No entra en el cómputo de la publicidad del Estado, generalmente no tiene nada que ver. ¿Y los criterios de apoyo publicitario tienen que ver más con un criterio comercial de esa empresa con ese medio, no con que si piensa de tal forma o de tal otra? ¿Y en Alemania? En Alemania depende, hay el sistema privado también, que simplemente se financian por publicidad, y también yo, por ejemplo, que soy de la ARD, la radio alemana, es semi-estatal, pero es como vos has dicho, que no... hasta el periodista no llega a esa una influencia que quizás puede haber porque es semiestatal. No, pero semiestatal quiere decir que la gente paga como si fuera un impuesto cada uno al mes, y de eso se financia también esta radio. Marcia. En Brasil es muy fuerte el sector privado, pero también el sector estatal. O sea, las empresas estatales, ¿no? De Brasil, os semi-estatales, pero la publicidad privada tiene mucho peso. ¿Y hay medios del Estado o no? Hay, ¿Alguna agencia de noticias? O... Sí, hay una televisión brasileña, TV Brasil, hay la Agencia Brasil que publica todo así, y mucha gente reproduce su contenido, y la radio, la presidenta Dilma tiene se llama Café da Manhã com a Presidente, una vez a la semana, desayuno con la Presidenta, eso también está previsto. Marcia, Tao, Julio, muchas gracias por haber estado en Octavo Mandamiento. Gracias. Vamos, hasta el próximo lunes. Chau, chau.